Yo me definiría pues como sonoterapeuta, como profesora de música, como enamorada del sonido, más bien. Y sí que están esos dos mundos muy marcados en mi vida, porque la primera formación que hice fue musical, estudié violín en el conservatorio, luego musicología, luego ya hice las oposiciones de secundaria para música y al mismo tiempo iba formándome en un camino espiritual, en distintas técnicas, hasta que al final convergieron los dos mundos y entonces pues la felicidad llegó. Siempre quise tocar el arpa también, pero aquí en el conservatorio no había, así que pues de una forma más autodidacta pues tenemos ahí el arpa y poco a poco vinieron los gongs, los cuencos, otros instrumentos como las fruity box para cantar. La sanación en música se ha visto pues desde casi la noche de los tiempos, ¿no? La musicoterapia, sonoterapia ya se utiliza en muchos espacios, en hospitales, en centros de rehabilitación, con muy buenos resultados, siempre complementando un poco a las otras terapias. Distinguimos un poco la musicoterapia y la sonoterapia. En musicoterapia más utilizamos músicas, ritmos, y en sonoterapia solemos utilizar la frecuencia vibratoria, ¿vale? Distintas vibraciones y un sonido como más puro, y también la frecuencia vibratoria de ciertos instrumentos que todos están hechos a mano y aplicados también en el cuerpo, y con distintas formas de que el paciente o el que está recibiendo la sesión tenga una aproximación a esos sonidos. Últimamente, y sobre todo pues en estos últimos 10 años y después de la pandemia, pues hay como un anhelo a descubrir otras cosas y entonces sí que ha sido todo más fácil. Cuando empecé con esto sí que es cierto que lo que te decía, que los dos mundos los apartaba, pues un poco también pues el mundo musical como profesional musical y el mundo espiritual, y poco a poco se ha dado, pero al principio era más difícil. Hago muchas veces, como has dicho, de manera grupal, en grupos de 20, 30... y de forma individual también aquí en casa o en otros sitios donde nos llaman. Cuando empezó todo el movimiento de las bodas de Isabel, comenzamos también un proyecto muy bonito que es el grupo de música medieval Artesonado, y hacíamos música medieval, y a raíz de una tesis doctoral de uno de los compañeros, de Máximo Saz, pues hicimos que un luthier nos construyese los instrumentos que hay en la techumbre de la Catedral de Teruel. Entonces tenemos los instrumentos construidos tal y como se hacían en la época, con todo lujo de detalles, y con esos instrumentos pues vamos dando conciertos. A mí lo que me gusta también es, tengo una vocación de ayuda o de compartir, más bien de compartir. Entonces todo lo que voy aprendiendo procuro compartirlo, porque si no dentro pues se muere, ¿no? Entonces es como compartir desde la ilusión, o sea, esto que he aprendido y a mí me ha servido tanto, pues es que hay que compartirlo. Es una vocación de eso, de compartir.